Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes bienvenidos a este diplomado en epistemología jurídica. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández Franco y el día de hoy me acompaña en el apoyo técnico el técnico Alejandro Galván Arroyo. Hoy vamos a dar la primera de dos sesiones, que es propiamente una introducción a la epistemología jurídica, y hablaremos del metaconocimiento y exactamente qué es esto de la epistemología, a qué viene al caso y con qué se come, ¿no? Y sobre todo las repercusiones jurídicas que va a tener esto a lo largo de todo el tiempo en el campo de lo jurídico. Ya haya habido, ya un poco antes de que comenzara la pandemia, hubo ya algunos coloquios donde se empezó a hablar sobre, más que la valoración de la prueba, sobre la valoración de la construcción de la prueba, ¿no? Ya terminología como hablar de la construcción de la prueba, la forma de las construcciones de las narrativas, todo este tipo de cosas va a mostrar que la epistemología está permeando el campo del universo jurídico. Porque se tiene un poco la idea, y esta es una idea que viene todavía pensándose desde el siglo XIX, en la que se creía que nosotros percibíamos la realidad de una manera clara y evidente, ¿no? Como decir, bueno, ahorita Jorge Derio tomó su vaso, dice, no, pues esto es un vaso de agua, ¿no? ¿Quién va a dudar que eso es un vaso de agua? O esto que tengo aquí en la mano es una pluma, ¿no? ¿Quién podría pensar que es otra cosa, que no es una pluma? Pero vamos a ver que la epistemología nos va a llevar a unos campos tal vez que podrían ser muy extraños y nos va a tergiversar esta visión de la realidad y va a impactar de una manera interesante en el universo jurídico. Y tal vez esto mismo va a ayudar a entender por qué estamos entrando en un campo en el que la autopercepción es muy importante. Pero bueno, vamos a hacer esta introducción a la epistemología hablando de las metateorías, como teóricamente así es como se llamarían, pero vamos a revisar estas ideas. ¿De dónde viene el término epistemología? Miren, episteme, para empezar, significa conocimiento. Y conocimiento en el mundo clásico, me refiero a la Grecia clásica, cuando aparecen Aristóteles, Platón, que es donde en estos textos de estos autores, donde comienza a hablarse de la epistemología, el conocimiento se relaciona con el saber científico, ¿no? Es decir, alguien que sabe conocer, percibir la realidad, también va a adquirir la sabiduría, el conocimiento de la realidad, ¿no? Para los griegos, el cosmos es un todo, ¿no?, ordenado, que tiene un sentido, una estructura, y tanto para Platón como para Aristóteles y todos los seguidores del mundo clásico, lo que hay que hacer es saber ver. Fíjense lo que estoy diciendo, saber ver el mundo y conocer cuáles son las leyes implícitas en él. Saber y conocer el mundo. Es decir, nosotros, fíjense lo que voy a decir ahora, nosotros estamos, lo digo aquí viendo el árbol que está hacia afuera, como si fuera toda la realidad, nosotros estamos en el mundo, tenemos un conocimiento, nuestra mente que permite el conocimiento de un mundo exterior. Por ejemplo, esos árboles que están acá afuera, ¿no? Todo el mundo de allá afuera. Y eso es lo que todo el mundo pensamos, ¿no? Y por lo menos así nos crearon a todos. Pero verán ustedes que esta visión clásica se va a quebrar. Y se va a quebrar a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Y qué repercusiones jurídicas podría tener esto? Bueno, pues tan sencillo como pasamos de la testificación, del testimonio o la declaración de las personas que dicen que percibieron algo a un, bueno, usted cree que dice, o usted cree lo que dice que vio, que es muy distinto a usted vio lo que hay en la realidad. Y ustedes pueden decir, entonces está poniendo en duda lo que estoy diciendo. No, usted puede creer haber visto lo que vio, pero habrá que ver si lo que usted cree que vio
responde a una mecánica de hechos objetiva, si es que está allí esa realidad de hechos. ¿Me va siguiendo? Esto es muy importante. Entonces vamos a explorar de dónde viene toda esta idea que tenemos y de dónde viene este quiebre que vamos a explorar y que va a transformar nuestra percepción del mundo jurídico y sobre todo en el impacto que puede tener el mundo jurídico electoral. Si ustedes me permiten, voy a compartir con ustedes unas láminas que preparé para la sesión de hoy. Bueno, para comenzar, vámonos al mundo clásico. Platón, en un diálogo que se llama el Crátilo, en el párrafo, bueno, en la línea 399, columna C, así es como se cita Platón. Es un diálogo donde Platón habla, es un diálogo muy bonito de Platón, probablemente uno de los pocos diálogos didácticos en ese sentido de Platón. Se ha discutido mucho si Platón tenía razón o no. Habla de etimologías de las palabras. Y quién sabe si efectivamente es así la etimología, pero por lo menos se la justifica que así sea. ¿De dónde viene la palabra antropos? ¿De dónde viene la antropología? Que nosotros somos antropos, no somos seres humanos, ¿no? Entonces la palabra aquí, ¿qué significa antropos? Y dice Platón, antropos viene de dos palabras, lo dice a través de la boca de Sócrates, que es el personaje que está hablando con Crátilo. Dice, antropos viene de dos palabras, que son anathrei, que significa examinar, y aopope, que significa mirar lo visto. Es decir, para Platón, el ser humano es un animal igual que cualquier otro ser vivo, ¿no? Cualquier otro ser que tiene automovimiento, pero a diferencia de las otras bestias o de los otros animales, el ser humano examina lo que ve. Es decir, tiene esta capacidad de percepción y contemplación, pero además con una mirada de examen, de, de comprensión de. No como los leones ni que están observando a la gacela para ver cómo se está moviendo y comérsela, ¿no? El antropos es el que contempla por el placer del conocimiento, ¿no? Yo no veo al león contemplando a la gacela por conocer la esencia de la gacela, ¿no? En el caso de Aristóteles y de Platón, sobre todo de Platón y de su discípulo Aristóteles, es examinar lo que se ve. Y ahí está la naturaleza del ser humano. El ser humano, a diferencia de las otras criaturas, quiere saber. Aristóteles, que es un discípulo, el discípulo probablemente más famoso de Platón, dice en varios textos, por ejemplo, en De Memoria, sobre la memoria, en la línea 449, se la cito porque si luego quieren ustedes ir a ver, dice, se ha dado el conocimiento cuando se ha contemplado. Y la palabra que utiliza Aristóteles para contemplar es la palabra thea, que también es una forma de ver, pero la acompaña de orao, thea orao, theorem, ¿no? En griego theorem, que significa ver contemplativamente. No utiliza la etimología de Platón, utiliza la etimología del griego que él habla. Probablemente sea un griego ateniense más preciso, con mezcla de Estagira. Él era originario de Estagira, hoy actualmente Macedonia, arriba de Grecia. Él no era ateniense, él va a estudiar Atenas con Platón. Y Platón, ese sí era ateniense, ese utiliza una etimología mucho más antigua en el Crátilo. Pero Platón y Aristóteles trabajan el mismo tema. Es el que contempla y sabe y adquiere conocimiento con la visión, ¿no? De hecho, de ahí viene la palabra teoría, de theorem, que también es la raíz de teatro, ¿no? Uno va al teatro o al teatro a ver, a contemplar, ¿no? No está participando, salvo que los actores le pidan que actúe con ellos, ¿no?
pero uno va al teatro a su butaca y se contempla, se dedica a contemplar toda la obra. En la metafísica, en el 980, que la primera página, el primer párrafo con el que Aristóteles empieza la metafísica, dice, el ser humano tiende por naturaleza a conocer. El ser humano tiende por naturaleza a conocer. Fíjense con lo que comienza la obra cumbre de Aristóteles, que es la metafísica. Y además dice, entre todos los sentidos, con el que más placer tiene de conocer es con la vista. Es decir, para Aristóteles tenemos 5 sentidos externos, algunos internos, pero lo que dice es que entre todos los sentidos, el que más nos importa es el de la vista, porque es el que con el que mejor conocemos. ¿De acuerdo? De hecho, de ahí se dice que toda la empresa intelectual de Occidente es aprender a ver. Ahora bien, vamos a hacer una distinción. Ya vimos que estos dos autores están de acuerdo en que el conocimiento se da en contemplar lo visto. Ahora, vamos a ver qué es lo que pensaban ellos sobre estas formas de conocimiento. Para Aristóteles, nuestra mente, el discípulo de Platón, nuestra mente es una tabula rasa, es un pizarrón en blanco, una hoja de cuaderno limpia, a la cual nuestros sentidos le van a imprimir la esencia o el fantasma, la imagen fantasma de las cosas, a la cual a partir de eso nuestra mente va a obtener la esencia. Entonces nuestra mente no sabe lo que está viendo, no digo, lo está viendo, pero a través de los sentidos va a adquirir conocimiento y lo va a observar. Y va a adquirir a partir de este conocimiento. En ese sentido diríamos que Aristóteles es un empirista, porque lo que conoce es a partir de la experiencia, ¿no? No hay nada en el cerebro para Aristóteles más que la experiencia. Tal vez algunas cosas por ahí como aprender a ver, pero esto ya será como una cosa muy exquisita de la parte epistemológica de Aristóteles. Ahora bien, para Platón las cosas ocurren un poco al revés, porque Platón dice, y cuando tú ves algo, ¿cómo sabes que estás viendo eso que estás viendo? ¿No? Nadie te está enseñando a ver lo que estás viendo. Platón dice, en realidad nuestra mente, nuestra alma, nuestra psique es alma, que también luego la psique es mente, nuestra mente y nuestra alma trae en sí misma de manera innata el conocimiento de algo. De tal forma que cuando en el mundo vemos alguna cosa, nuestra mente lo identifica y emana una reminiscencia, un recuerdo que dice, ah, esto es tal cosa y tiene esas características. Y claro, le preguntan a Platón, ¿y cómo sabes tú esas cosas? Ah, no, es que mi alma lo conserva de una vida pasada o de mi vida cuando estaba desprendido del cuerpo, donde podía contemplar la esencia de las cosas. Esto es lo que se llama innatismo, es decir, que desde el nacimiento tenemos el conocimiento para entender las cosas que hay afuera de nuestra mente, ¿no? Hoy en día hay una corriente muy importante de innatistas en Harvard, que probablemente son los teóricos más de avanzada que hay, porque afirman que de alguna manera nuestra mente trae de una manera innata la capacidad de desarrollar esta inteligencia. No es aprendida externa, sino es un producto de un conocimiento interno. Es capaz de generar conocimiento nuestra mente. Y no es producto de mecanismos fisiológicos, sino no son estímulos-respuestas, sino es algo mucho más complejo que no se observa científicamente, pero se puede inferir por resultados que se están dando. Sobre esto ya platicaremos un poco más adelante, o si ustedes quieren, o si alguien tiene una duda sobre esto. Bueno, no sé si hasta aquí, bueno, estos son nuestros dos autores del mundo clásico, Aristóteles y Platón. A partir de eso, todo lo demás son notas a pie de página durante toda la Edad Media.
¿no? Hasta que llega René Descartes. Pero no sé si hasta aquí hay algún comentario, alguna duda. ¿Alguien quisiera decir algo al respecto? No hay una escuela jurídica innatista, hasta donde yo sé, pero sí hay unas escuelas aristotélicas jurídicas. Los proculeyanos eran seguidores de Aristóteles. Esto sí se ha identificado mucho este conocimiento hoy en día. Bueno, ¿comentarios? ¿No? ¿Nadie? Bueno, espero que no se estén aburriendo. Vamos a ver ahora, vamos a saltar, porque miren ustedes, en realidad lo que va a ocurrir después, todavía en la Edad Media, Tomás de Aquino, que es el máximo exponente de la filosofía aristotélica de la Edad Media, va a seguir el desarrollo de las ideas de Aristóteles. Va a haber un quiebre cuando aparece hacia el siglo XVI, o sea, en el 1500, entre el 1525 y 1550, va a aparecer un personaje francés que estudió con los jesuitas, estos jesuitas que tanta lata dan, que hasta tienen un papa que le quita al Opus Dei varias prerrogativas. Este papa jesuita, los jesuitas, durante una época en los años 60 y 70, uno decía jesuita y uno oía guerrillero, prácticamente eran los que se metían a la sierra y hablaban sobre la teología de la liberación. Bueno, los jesuitas forman a un joven abogado, a un joven estudiante de leyes en la Universidad de La Flèche, que se llamó René Descartes. Y René Descartes, en su época, se fascina por el conocimiento de la geometría euclidiana y el conocimiento geométrico que se va descubriendo en el siglo XVI. Es una época en que hay una pléyade de científicos que van a desarrollar el saber matemático. Y Descartes, entre todos ellos, bueno, Descartes incluso tiene un tratado sobre la óptica. Es la época del descubrimiento de los microscopios, de los telescopios. Veían cómo las lentes, si uno las pulía y colocaba una tras otra, podía ver o más lejos, algo más lejano, verlo más cerca, o ver más cerca algo que es mucho más pequeño y muy lejano, en la medida que uno iba puliendo. Por ejemplo, un filósofo muy famoso holandés que se llamó Baruch Spinoza se dedicaba a pulir lentes, ¿no? No era una cosa menor, era algo que permitía el desarrollo de los telescopios y de las lentes, como tenemos esto que tengo yo aquí en mi cara en este momento, permite que alguien vea. Y Descartes tiene un tratado sobre la dióptica y la óptica. Y a la introducción de ese texto, que es muy extenso, hizo una pequeña introducción que se llamó el discurso del método. El discurso del método. En realidad, el discurso del método no es un libro aparte de Descartes, es la introducción a un libro de ciencia que está escribiendo Descartes. Y en ese libro, él hace un cuestionamiento sobre cómo saber que su conocimiento es correcto. Se pregunta si el modelo de conocimiento aristotélico y platónico son correctos. Porque en la época en que Descartes aparece, ya existe Galileo, ya hay un Copérnico, ya hay un Kepler, que han demostrado que el Sol no se encuentra subordinado a la Tierra, sino que muy probablemente la Tierra esté subordinada al Sol y gira alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra, por una serie de observaciones. Galileo, por ejemplo, encontró que la Luna tiene sus fases, pero también encontró que Venus tiene fases como la Luna. Lo que pasa es que no se ven a simple vista, pero con un telescopio sí se ven. Y dice, la única forma en que
Venus tenga esas fases que vemos en la Luna, solamente podrían ocurrir estando el Sol en una posición y la Tierra en otra posición. Entonces Galileo hizo una serie de inferencias y dice, Copérnico tiene razón. La Tierra no es el centro del sistema, el Sol es el centro del sistema. Pues entonces empieza a hacerse una serie de cuestionamientos sobre si Aristóteles y Platón se habían equivocado en eso, que era lo que ellos sostenían. Tal vez habría que pensar si sus modelos epistemológicos, sus modelos de conocimiento de ciencia son correctos. ¿Me va quedando claro? ¿Me va siguiendo? O sea, si se equivocaron en eso, a lo mejor está mal en su proceso de planteamiento epistemológico. Y desarrollan el discurso del método un razonamiento por el cual trata de ver cómo afianzar el saber. Él, a través de esta famosa ecuación, bueno, dice, voy a dudar de todo, porque cuando sueño, también estoy respirando, viendo, escuchando, tocando cosas, pero eso es un sueño. ¿Quién me dice que esto que está aquí afuera no es un sueño? Y yo estoy viviendo en el sueño. Y entonces dice, voy a dudar de todo. Así como si estuviera en el sueño, voy a dudar que estoy viviendo todo lo del sueño. Pero también lo voy a hacer en la vigilia. Aquí en la vigilia voy a dudar de todo esto. Y se puede dudar de todo. Puedo dudar que existe esta pluma, puedo dudar que está este ventanal, puedo dudar que está aquí este árbol, puedo dudar que están acá atrás unas fotografías, hay un diploma, ¿no? Son cosas que me estoy imaginando, que estoy soñando. Pero llega un punto en el que Descartes dice, fíjense el razonamiento, es interesante el razonamiento. Tiene una trampa, pero bueno, a ver, vamos a pensar cómo lo pensó Descartes. Y se puede dudar de todo. Ahora, hay una cosa, ya cuando dudo de todo, me voy a topar con una pared. Esto que estoy haciendo es una duda. ¿Se dan cuenta? Esto que tengo aquí es una duda. Entonces vamos a ponerlo acá. Vamos a utilizar este papelito de aquí. Voy a escribir aquí. Duda. Entonces, estoy dudando. Estoy dudando. Ahí está la duda. Y entonces digo, bueno, voy a dudar de esta duda. Entonces, fíjense qué pasa aquí. Es un juego muy curioso porque dudo. Voy a dudar que estoy dudando. Pero fíjense que aquí está lo curioso. Cuando estoy dudando, que estoy dudando, hay una duda, que duda sobre la duda. Y entonces, no sé si lo ven. O sea, dudo de que dudo. Vamos a decirlo, déjenme esta hoja para acá, y lo voy a poner en estos términos. Voy a dudar que estoy dudando. Dudo que dudo. Pero dice Descartes, a ver, espérame, si estoy dudando de esta duda, esto de acá, esta duda, ¿también puedo dudar de esta duda? Y entonces, esta duda, tal vez puede dudar de esta duda, ¿no? Y entonces tengo una duda, pero esta duda voy a dudar de esta duda, y aquí esta duda, no, pero es que esta duda está dudando de esta duda. Y ahora, como dirá el gallo Claudio, duda, 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 no, estoy yendo de una duda a la otra. Y entonces dice Descartes, lo único que no puedo destruir en todas las dudas es la actividad de dudar. Porque cuando dudo de la duda, se repite la acción de dudar. Esa no la puedo eliminar. No puedo eliminar mi duda. Cuando quiero dudar que estoy dudando,
Mi pensamiento está dudando. Y entonces dice Descartes, ya topé con pared, toqué suelo. La duda sí existe, porque puedo eliminar todo lo que estoy imaginando, pero no puedo eliminar mi acción de dudar, porque a la hora que elimino mi acción de dudar, estoy dudando otra vez. ¿Se entiende esta idea? Y sé que es muy alucinada, pero piensen ustedes, a la mitad del siglo XVI, este señor está diciendo, encontré la base del pensamiento. Y de ahí deriva su famoso, si dudo, es que estoy pensando. O sea, dudar es una acción de pensar. Porque dudo que dudo. ¿Qué es esto que dudo, y dudo que dudo, y dudo que sobre esta duda estoy dudando, y luego esta duda la pongo en duda, y esta duda sobre esta, que es una duda? Estoy pensando. Y dice Descartes, claro, si dudo, lo que me queda claro es que estoy pensando. Y alguien tiene que estar pensando. Entonces dice de ahí, si dudo, pienso. Y si pienso, entonces existo. Claro, es un poco una trampa aquí, porque ve la duda como una cosa y ve la duda como una acción. Y cuando duda de la cosa, duda de la acción misma. Pero lo que es interesante es que en este momento histórico, esto es muy importante, porque plantea una forma de conocimiento que ni Aristóteles ni Platón plantearon. La acción básica del pensamiento es dudar, no es conocer. Diríamos que es querer conocer, ¿no? Es querer conocer. Bueno, y Descartes es una estrella de rock en el siglo XVI. Aquí estará Hernán Cortés tratando de robarse el oro de los aztecas, pero en Europa Descartes es un hit. El mundo se vuelca sobre el conocimiento de Descartes. Y hay varios filósofos de la época que siguen y tratan de ver que Descartes le ha pegado a un asunto muy importante. Si dudo, pienso. Y si pienso, estoy existiendo. Ahora bien, hay una serie de autores que van a seguir algunas ideas. Por ejemplo, John Locke, un inglés, va a decir, claro, pero esto que estoy pensando lo voy adquiriendo del mundo. Y por ejemplo, David Hume dice, John Locke está siguiendo a Aristóteles en ese sentido, un empirismo, ¿no? Dice, bueno, ok, vamos a ver, estoy conociendo todo, pero estoy pensando y estoy conociendo. David Hume va a seguir más a Platón, por ejemplo. Va a decirle a Descartes, o sea, sí piensas, pero porque innatamente tú tienes ese don de pensar, ¿no? Entonces aquí tenemos autores, varios autores de la época o de los siguientes siglos, no podemos verlos a todos, pero claro, ahí están estos autores. John Locke dice, claro, estás pensando, y como diría Aristóteles, piensas lo que te vas recibiendo del mundo, lo que vas recibiendo del mundo. Y David Hume diría, como siguiendo a Platón, no, o sea, tú ves el mundo, pero en realidad lo que está ocurriendo es que tu mente está construyendo el mundo, porque ella piensa y sabe el mundo. A final de cuentas, aparecerá este personaje que se llama Immanuel Kant. No entro en los detalles porque lo que me interesa es ver a Kant. Kant es un filósofo, es propiamente un primer filósofo que sale de las licenciaturas de filosofía. Es un filósofo que sale es el primer filósofo de veras que sale de la universidad como filósofo. Los demás habían estudiado artes liberales y cosas así parecidas.
pero este ya es licenciado en filosofía, ¿no? De hecho, es el primer profesor de la materia de geografía en el mundo. Y tiene una formación muy empirista de la tradición de los ilustrados franceses. Kant escribe un libro, escribe varios libros, pero es el libro que es clave para él. Se llama La crítica de la razón pura. La crítica de la razón pura. Y trata de dar un salto, tomando a Descartes, yendo más allá. Es el primer filósofo que después de Descartes trata de hacer un estudio mucho más minucioso y metódico. No digo que David Hume y John Locke no lo hayan hecho, sí lo hicieron, pero todavía son filósofos muy incipientes y no del todo tan estructurados. El que es más minucioso y lo termina de estructurar siguiendo todas estas ideas filosóficas de sus predecesores es Immanuel Kant. Por eso saltamos hasta Kant, porque a los otros filósofos todavía les faltará mucho por desarrollar. Pero Kant va a desarrollar una serie de ideas importantes a partir de los filósofos que hay de Descartes hasta su época. Y él dice algo así como, bueno, para que me entiendan ustedes, nadie se puede salir de su cabeza para ver si el mundo está siendo como es. Nadie se puede salir de su cabeza para ver si lo que estoy viendo en mi mente es como lo que está afuera. Es decir, para Kant, si para Descartes es pienso, luego existo y estoy pensando, para Descartes es pienso y a partir de lo que pienso estoy construyendo en mi mente lo que percibo del mundo de afuera. Y aquí utilizan ya una palabra que luego van a utilizar algunos otros filósofos como Heidegger y Husserl y otros autores que hablaremos más adelante. Kant lo que dice es el mundo que ocurre afuera de mi mente va siendo, va aconteciendo, ahí va en el mundo, ahí va el mundo. Y mi mente tiene una serie de formas mentales que a partir de los estímulos que recibe va a construir el mundo, pero lo construye con una serie de formas que Dios ha puesto en mi cabeza. Por ejemplo, él dice, tengo una serie de formas antes de la experiencia que las tengo de manera innata. O sea, es un poco Platón esto, ¿no? No hace falta que yo vea un triángulo rectángulo, digo, un triángulo equilátero, dice Kant, para saber que el triángulo equilátero tiene 60 grados en cada uno de sus ángulos. Lo sé por lógica matemática. No hace falta que lo experimente. Yo sé que un triángulo rectángulo tiene por lo menos un ángulo de 90 grados. Y que la suma interna de todo triángulo son 180 grados. Pero son cosas que matemáticamente mi mente tiene adentro. Y mi mente lo organiza todo en categorías espacio-temporales. Categorías que él llama categorías a priori. Entonces, el mundo que va aconteciendo, que no me puedo salir a verlo, porque estoy dentro de mi cabeza, las ordeno conforme a las estructuras mentales de mi cabeza. En ese sentido es como Aristóteles, porque dice que el mundo está allá afuera y yo estoy conociendo el mundo. Pero lo conozco a partir de mis ideas innatas. Eso es Platón. Entonces, como verán, Kant tiene una mezcla entre Platón y Aristóteles. El mundo que va aconteciendo. Y entonces escribe La crítica de la razón pura. Aquí está una portada de la primera edición. La crítica de la razón pura. Es decir, él trata de ver cómo funciona su mente de una manera pura, de una manera básica. Y descubre esto, que toda mi mente tiene categorías
innatas, a priori, antes de la experiencia, y a partir de eso construyo el mundo. Y luego, por ejemplo, le dicen, bueno, hombre, Kant, muy interesante lo que está diciendo, tal vez tiene usted razón. Bueno, ¿y cómo hay que comportarse en el mundo? Bueno, miren, para que tengan una idea de lo que Kant está diciendo, cuando yo vi estas esculturas de Fujuda, dije, esto es Kant. El mundo es como una maraña que no sabemos cómo es porque yo no me puedo salir de mi cabeza, pero mi mente construye los estímulos de esas marañas con estas formas de motocicleta y de barcos, ¿no? ¿Quién sabe si afuera de nuestra mente, cuando volamos en un avión o viajamos en un barco, vamos a una especie de maraña como de este tipo? Pero nuestra mente lo está viendo como si fuera un avión o el Titanic, ¿no? Este es Fukuda, perdón. Bueno, después, en la última parte de la crítica de la razón pura, tiene un apartado que se llama Prolegómenos a toda metafísica futura. Y muestra que todos los problemas de la física y del conocimiento humano tienen que ver con estas teorías que él plantea. Fíjese, concilia a Leibniz, a Newton, a Aristóteles, a Euclides, reúne a todos los filósofos con esas ideas. Y por eso Kant es muy importante, porque reúne a Aristóteles diciendo, ahí está el mundo, pero lo percibo. Pero lo percibo con categorías a priori, que eso es Platón. Y luego le preguntan a Kant, luego le preguntarán a Kant, bueno, esa es la crítica de la razón pura, pero ¿cómo tengo que comportarme en el mundo? ¿Cómo sé que debo ser algo valioso o si ser el Chapo Guzmán es malo o si es bueno? O cómo sé qué es lo correcto para comportarse? Entonces dice Kant, así como tengo unas formas matemáticas y formas lógicas mentales en mi cabeza, tengo esas formas lógicas y mentales en mi cabeza, a priori, también tengo una cosa que se llama imperativos categóricos. Es decir, mi mente, así como me da las reglas de la física y de la matemática, ¿no? Y de las ciencias, también me da las reglas del comportamiento ético y social. Y eso los llaman imperativos categóricos. Uno de ellos es, por ejemplo, es algo así como haz el bien y evita el mal, o no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Él tiene una serie de imperativos explicados como haz cosas que a la vista de los otros sean dignas de imitarse. Esas son como categorías. Estos ejemplos que estoy dando son muy de Kant, que él era pietista, era de religión pietista, es una derivación del luteranismo, en la que uno tiene que hacer lo que tiene que hacer porque Dios manda, ¿no? Oye, mamá, ¿por qué tengo que tender mi cama? Porque Dios manda, ¿no? Oye, ¿por qué tengo que estudiar? Para darle gloria a Dios y te callas, ¿no? Entonces, para Kant estaba en este universo del pietismo y del luteranismo. ¿Por qué tengo que hacer tal cosa? Porque el imperativo categórico te lo dice y te callas, ¿no? Y esto, fíjense que aquí tal vez es donde un poco, a mí me parece que Kant orina fuera de la nica, como dirían algunos amigos míos. Luego le preguntan a Kant, bueno, a ver, en la crítica de la razón pura nos dices cómo funciona la mente. Y en la crítica de la razón práctica nos dices cómo funciona el tema de la moral y el comportamiento en el mundo, ¿no? Pero la otra pregunta es, ¿qué te garantiza Kant? Que lo que estás pensando que debes hacer en el mundo, en realidad está haciéndole bien al mundo. No te puedes salir de tu cabeza. Tú piensas que el mundo se hace de una forma porque tiene estas formas a priori. Y piensas que con las categorías de los imperativos categóricos, esas normas morales imperativas que hay que hacer, son con las que debes de actuar en el mundo.
O sea, por ejemplo, los imperativos categóricos podrían decir, no hay que quemar dióxido de carbono, porque por lógica de la analítica, de la razón pura, parece que el carbono nos va a matar, ¿no? Pero le preguntan a Kant, ¿cómo sabemos si este comportamiento en realidad, con estas cosas que pensamos, es exactamente como funciona el mundo? No sé si se entendió la idea, porque creo que se cortó un poco la señal. Es decir, ¿cómo sabemos, Kant, que lo que pensamos que hay que comportarse y cómo es el mundo es real y no, a lo mejor estamos pensando y alucinando algo que no es? Y entonces Kant escribe la tercera crítica, que es la crítica del juicio. La primera crítica de la razón pura. La segunda crítica de la razón práctica, que es la de los imperativos categóricos. Y la tercera crítica, que es la crítica del juicio. Y en la crítica del juicio, Kant dice, para responder esas preguntas, haz, creo que está fallando mi cerebro. Kant dice, haz como si así fuera. ¿Qué tal? Piénsalo así, como si así fuera en la realidad. Es la respuesta que da Kant. Pienso que el mundo es de una forma y pienso que hay que comportarse de esa manera. Pero ¿qué me dice que en realidad así es? Y Kant contesta, pues no lo sabemos, pero tú haz como que así es, ¿no? Oye, no ha bajado el dólar. Bueno, tú dices que no ha bajado el dólar. Tú dices que no hay inflación. Tú dices que no hay medicamentos, pero también vas a hacer que la gente no se enferme. ¿Cómo sabemos que eso que estás diciendo es correcto? Pues mira, yo hago como si el mundo fuera así. Yo hago como que el mundo va así. Eso dice Kant. Wow. Pero bueno, este es Kant. Y Kant va a tener una muy fuerte influencia en lo que es el desarrollo del mundo jurídico entre finales del siglo XIX, bueno, prácticamente el siglo XIX y el siglo XX. Esta idea de el deber, cómo debemos comportarnos, cuál es el deber ser, es lo que el imperativo categórico dice, lo que los legisladores nos dicen, lo que hay en la ley. Y Kant diría, oiga, y el mundo del ser, ese no lo podemos saber porque está afuera, está ocurriendo, pero lo que podemos saber es cómo queremos que sea el mundo, dice Kant. Esta idea entre el ser y el deber ser es muy kantiana, muy kantiana. Pero bueno, ha ocurrido una serie de fenómenos muy interesantes. Vamos a verlos. Contemporáneos y posteriores a Kant, va a haber una serie de matemáticos muy importantes que van a generar lo que se llamará lógicas no euclidianas. Kant ha conciliado a Aristóteles, a Platón, a Euclides, y de pronto, en un lapso de 50 años, 60 años, aparecen estos matemáticos, Henri Poincaré, Edwin Abbott, Carl Gauss y otros tantos más. Muchos de ellos abogados, muy, muy curiosos, muchos de ellos abogados.
y se plantean formas lógicas, matemáticas y geométricas que nunca se nos hubieran ocurrido a nosotros, ¿no? Y, por ejemplo, permítanme ustedes utilizar, deme un minuto. Es que siempre es bueno utilizar una regla para explicar estas cosas. Denme un segundo lo que quiero mostrarles. Dentro de las lógicas euclidianas que Kant considera que conocemos de manera innata, también hay una serie de descubrimientos muy importantes. Y, por ejemplo, van a plantearse algunas cosas y problemas matemáticos interesantes. Aquí tienen ustedes un triángulo rectángulo, ¿no? Voy a dejar de compartir para que lo vean ustedes. Aquí hay un triángulo rectángulo. Aquí tenemos un ángulo de 90 grados y los dos más o menos son ángulos de 45 grados. Más o menos de 45 grados. La suma de los ángulos internos de un triángulo son 180 grados. Ahora, Euclides y lo que podemos decirle a Kant es, bueno, Kant, quiere decir que nuestra mente a priori tiene estas reglas básicas de la lógica y de la geometría, estas formas a priori. Y entonces formulamos leyes, formulamos reglas y lógicas matemáticas, ¿no? Por ejemplo, vean ustedes esta figura. Dice Euclides, los ángulos de un triángulo rectángulo jamás se tocarán entre sí. Si ustedes ven, el ángulo de 90 grados está hacia acá, el de 45 está acá y el de 45 está acá. Y la regla dice, los ángulos de un triángulo, cualquiera que éste sea, nunca se tocarán entre sí. Es como lo de dos paralelas en algún punto del espacio podrían tocarse, pero también esas reglas son a priori las tenemos. Pero bueno, tiene razón Euclides, tiene razón Kant, o alguien cree que sí podrían tocarse los ángulos de un triángulo rectángulo. ¿Qué piensan ustedes? Tum, 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 tum. Dante, acabas de dar en el clavo. En dos dimensiones no es posible. Claro, en dos dimensiones no, pero ¿qué pasa si de pronto empiezo a doblar el espacio? Ana Cristina yo también estaba así como lo que. Mira, Ana Cristina, en un espacio curvo sí se van a tocar, ¿no? E incluso se van a tocar los tres. Ahí están. Hacemos una figurita de tres lados. En un espacio tridimensional sí se puede hacer. Y entonces, ¿qué pasa? Estalla la mente de los kantianos. Y dicen, bueno, pero eso es que estamos en otro espacio y en otro, claro. Pero eso quiere decir que las leyes euclidianas funcionan en dos dimensiones exclusivamente. La realidad tiene tres dimensiones. Entonces, estas formas a priori solamente funcionan en dos dimensiones. Él nunca dejó de ser nunca. Así Dante, así es Dante. Lo que dice Dante es cierto. De pronto se dieron cuenta que las leyes universales ya no eran leyes universales. Se está desquebrajando el conocimiento de la realidad. ¿Me van siguiendo? ¿Dudas o comentarios hasta aquí?
Y entonces empieza a surgir un gran problema. Fíjense que llegará, por ejemplo, Albert Einstein, Max Planck, padres de la física cuántica, y mostrarán que la física clásica también se quiebra. Sujetos como Niels Bohr y la lógica de los átomos. Para los que les gustaría entender esto un poco más, hoy tenemos una clase, pero tenemos una el próximo lunes. Los invitaría a que fueran ya mañana o el domingo. Dense una vuelta a Universum, ahí en la UNAM, porque ahí, de una manera muy didáctica, pueden ver lo que eran las leyes de la química, las leyes de la física y de pronto cómo aparecen estas nuevas teorías y revolucionan la forma en que entendemos el mundo. ¿Qué quiere decir? Que hay una nueva ciencia que aparece, nuevos paradigmas científicos. Bajo la física clásica nunca hubiéramos podido hacer estallar una bomba atómica en Hiroshima. Pero hay unas nuevas formas científicas, hay nuevas formas de pensar matemáticos y obviamente esto desata nuevas teorías del conocimiento, nuevas teorías del conocimiento. Y de pronto, pues aparecen científicos como Bertrand Russell, a principios del siglo XX, que dice, hay que desarrollar una ciencia, esto lo dice en este texto que se llama Fundamentos de la Geometría, dice, esta que los alemanes llaman Wissenschaftler, que es como teoría del conocimiento o teoría del saber, más bien dice, hay que cambiarlo a una epistemología. Él utiliza el término epistemología, es de los primeros en usar el término epistemología. ¿Qué es la epistemología? Pensábamos que el mundo era de una manera porque teníamos una ciencia y teníamos una forma de percibir el conocimiento. Pero cuando el conocimiento se empieza a mover de lugar como creativo y la ciencia también no es algo exacto, sino que va moviéndose de acuerdo a nuevos paradigmas y nuevas formas de comprensión, entonces hay que ver cómo se mueven los paradigmas, cómo se mueve la mente y cómo se mueve el mundo. Hay que desarrollar una epistemología, es una teoría de conocimiento del mundo que se va moviendo. Y Bertrand Russell utiliza la palabra epistemología, sacándola de este autor, que es Emil Meyerson, que en su libro sobre filosofía de la ciencia o epistemología, desarrolla esta idea sobre cómo debemos entender la ciencia. ¿Cómo debemos entender la ciencia? Y esto solamente es un primer paso, porque hay otra cosa que va a empezar a ocurrir en este periodo, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Voy a adelantar algo que vamos a ver en la siguiente sesión. Vamos a ver a este señor, que se llama Martin Heidegger. Martin Heidegger, aparte de tener una historia muy oscura y haber sido miembro del partido nazi y rector de la Universidad de Friburgo, creo que la de Heidelberg, él se encargó de correr a Hans Kelsen de la universidad. Heidegger, utilizando una teoría de Husserl, que veremos con más calma, dice, siguiendo también a Kant, el mundo va aconteciendo. El mundo va aconteciendo. Es decir, el mundo no está fijo. El mundo se está moviendo. Las ciencias son paradigmas. Pero así como existía un paradigma y cambiamos a otro paradigma, también los paradigmas se van moviendo. Entonces el mundo se va moviendo y los paradigmas se van moviendo. Y nosotros, dice Heidegger, nosotros
no somos porque todavía estamos en proceso de terminar de ser quienes somos. Es decir, los que ya terminaron de ser lo que son, porque todos estamos en proceso de terminarnos, ¿no? Es decir, no somos lo que somos en una parte de nuestra vida, somos lo que terminamos de ser al final de nuestra vida. Por eso luego dice Heidegger, somos un ser para la muerte, porque cuando terminamos de constituirnos en lo que somos es cuando morimos. Pero dice, mientras tanto también nosotros vamos cambiando. Él utiliza la palabra Dasein. En alemán, Dasein es un juego de palabras, porque cuando decimos Dasein, da es así, ahí, el ser, Sein es ser. Dasein, el ser que está allí, que también se va moviendo, también va siendo. O el ser uno, el das es el artículo ein, el ser uno. Yo soy uno, pero soy uno que está en proceso de ser, que estoy allí arrojado en el mundo. Por eso es el Dasein. Entonces dice, así como el mundo va aconteciendo en gerundio, ¿no? Y las ciencias cambian de paradigma y van siendo, también nuestra mente y nosotros mismos vamos en un devenir siendo. Entonces, el sujeto se mueve, la mente del sujeto se mueve, la realidad se mueve y los paradigmas de observación se mueven. La epistemología es el estudio de estas tres cosas que están en movimiento constante. ¿Y qué repercusiones puede tener en el derecho? Un testigo está viendo algo, o una víctima está viendo algo, o un demandante, o un fiscal, un primer respondiente está viendo algo que está aconteciendo, y bajo ciertas categorías que tiene en su formación profesional o de formación profesional, cataloga el evento de una manera. Y puede o no puede generar responsabilidades. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué vamos a juicio? ¿Por qué vamos a un proceso jurisdiccional? Porque hay una parte demandante que dice, aconteció este evento, que yo catalogo como fraude electoral. Es decir, yo no estoy fijo en el mundo, yo lo estoy observando de una manera fenomenológica, es la palabra. Y voy aconteciendo en el mundo, y estoy viendo que el mundo aconteció de esa manera. Y entonces digo, ahí hubo un fraude, estoy haciendo una calificación. Y estoy demandando a una contraparte o estoy haciendo una denuncia en contra de unos indiciados. Gente que va a ser investigada. Pero a la vez, esto es un tema en el que el observador, lo observado, no están fijos. Porque la gente ve lo que ve en un momento determinado, en una circunstancia específica. Es decir, las realidades no son estáticas. No son algo que podemos sacar y contemplar como si fuera un objeto, una cosa. Y lo que está en conflicto es la narrativa de una parte frente a la narrativa de la otra parte sobre el evento que está aconteciendo y puede tener repercusiones jurídicas. La epistemología jurídica se da cuenta que el fenómeno jurídico es producto de una observación en un momento determinado por una parte, pero también es objeto de observación por otra parte, que lo simbolizan, lo categorizan, lo juzgan de una manera, y lo que haría un juzgador, un operador jurisdiccional, es ver si las narrativas de observación coinciden con la mecánica de hechos en una realidad que aconteció. Y las partes tendrán que probar que sus narrativas fenomenológicas
efectivamente coinciden con una mecánica de lo que fue aconteciendo y se puede probar. El operador jurisdiccional debe de creer que la gente cree lo que dice, pero luego hace estudios minuciosos. Ve los parámetros de medición, ve los tiempos en que acontecieron los eventos, va haciendo valoraciones de prueba de una manera metodológica para poder comprobar fenomenológicamente que el evento aconteció de tal o cual manera y coincide con las pretensiones de una u otra parte. Este es el valor de la epistemología. Esta es la aportación que incluso está entrando en el campo de lo jurídico. La Escuela de Nueva York, la Escuela Jurídica de Nueva York, tiene algunos autores, por ejemplo, Jerome Brunner, que fue un gran epistemólogo del derecho, que precisamente decía esto. Parecería que en un proceso jurisdiccional las partes fabrican con sus narrativas la crónica de los eventos como dicen que fueron y las arman de una manera para hacer válidas sus pretensiones. Y es trabajo del operador jurisdiccional valorar si efectivamente las cosas se dieron de esa u otra manera. Entonces el trabajo del operador jurisdiccional se vuelve, o esto que llamamos ponderación, libre valoración de las pruebas, esto que llamamos sana crítica, ¿no? Esto que llamamos máximas de la experiencia, son criterios y valoraciones epistemológicas. Y lo que tiene que hacer un operador jurisdiccional es observar Parece tener problemas el doctor. Sí. Mi conexión se quedó congelado, ¿eh? Se friseó, como dicen. Vamos a tener un poquito de paciencia. Yo creo que... mire, ya está ahí con nosotros de nuevo. Perdón, Adelante, ustedes, doctor. es que me están avisando que están arreglando esta parte del edificio y que probablemente que se da el bajón y que me voy a quedar sin luz en unos minutos. Bueno, entonces, Adelante, doctor. Gracias, muchas gracias. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda. Yo creo, si ustedes no tienen inconveniente, un poco en precaución de lo que ya me dijeron aquí las personas que están arreglando el edificio, yo creo que voy a recuperar el tiempo en la siguiente sesión, pero si les parece vamos a terminar la sesión del día de hoy aquí. Pero antes de irnos, no sé si alguien quisiera hacer algún comentario, alguna observación, alguna duda que pudiera haber tenido sobre esto. Yo imagino que hay muchas inquietudes sobre esto, porque la epistemología va a generar todos estos problemas. Yo no pensé que la gente pudiera contemplar de que lo que estoy diciendo es un problema de percepción. Pero es que no solamente es percepción, es un problema fenomenológico, es una experiencia fenomenológica. Y vamos a explicar qué es esto de fenomenología, qué es esto de percepción, qué son estas ideas sobre epistemológicamente construcción del pensamiento. Una ley tiene un parámetro de observación, pero la ley misma es interpretable. Cuando las normas son interpretables, y es lo que pasa en los tribunales, tenemos tres personas, tres magistradas o tres magistrados, o magistrades, ahora que está tan de moda hablar, tenemos tres magistrades que están
en observaciones y debates epistemológicos de interpretación jurídica y que están interpretando cómo aplicar las normas a una situación que además están contemplando cada uno desde su punto de vista, o cada une desde su punto de vista, ¿no? Ellas y ellos están observando e interpretando las leyes de una manera que se ajuste a la resolución de un punto. Esa actividad es una actividad epistemológica, o podríamos decir que es una fenomenología de la resolución judicial. Qué elegante suena eso. Es cada uno ve y construye la interpretación jurídica para interpretarla de acuerdo a la forma en que está analizando el contexto de los hechos y de los eventos y resolver en justicia el evento mismo. Voy a anotar eso, qué bien. Esta clase me quedó muy buena. No sé si hay algún comentario hasta aquí. ¿Alguien más quisiera? Ana Cristina, levantaste la mano, le escuchamos. ¿Cómo estás? Nada más prende el micrófono porque no te escucho. Sí, gracias. Saludos a todos. Es curioso porque creo que todos, en un litigio, todos hacemos epistemología, ¿no? O sea, hace la parte actora, la parte demandada, porque hace sus pretensiones, lleva sus pruebas, hace sus alegatos y dice, la verdad es esta. Hace su razonamiento fenomenológico. Pero al fin de cuentas, digo, el razonamiento fenomenológico que gana, pues es el del juez. Así es, porque, sí. Porque es el que tiene la autoridad. Y lo interesante es que cuando la sentencia no es a favor y obviamente que la impugnamos y hacemos nuestros agravios, otra vez hacemos fenomenología. Entonces, cuando llegan los magistrados en la revisión, pues entonces ahora quien determina es esa fenomenología de ellos. Pero al fin de cuentas es la fenomenología de la autoridad la que en última instancia pues es la que siempre gana. Y yo a veces me quedo con la duda si será exactamente lo correcto. Es muy buena la observación que estás haciendo, Ana Cristina, pero me parece que en la medida que se van acotando los márgenes de contemplación del asunto, puede ir teniendo un sesgo más cierto que dejarlo a la arbitrariedad de los operadores jurisdiccionales que van resolviendo en instancias, porque están resolviendo sobre ciertos parámetros y ahora sí que cualquier otro argumento que entrara habría que ver si es operante o inoperante en el contexto de revisión de lo que se va haciendo en cada instancia superior. Entonces, yo creo que sí hay una fenomenología, pero también el derecho va regulando por instancias hasta dónde más te puedes mover, fenomenológicamente hablando. Pero es muy interesante lo que acaba de decir, ¿eh? Es muy interesante lo que acaba de decir. Ya lo platicaremos el lunes con calma. Ya me está haciendo aquí señas el ingeniero del edificio. Bueno, pues me da mucha pena, aquí me despido. Nos vemos el próximo lunes. Yo quedaré a obscuras, pero espero que haya habido un poco de luz en el conocimiento del día de hoy en sus casas. Les deseo un muy bonito fin de semana y nos vemos el próximo lunes. Muchísimas gracias. Hasta luego.